Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Importaciones. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso. El día de ayer empezamos justamente esta sesión conociendo pues quiénes son los principales intercesores, los principales stakeholders, los principales proveedores con quienes en el día a día nos vamos a tener que comunicar a fin de poder gestionar correctamente lo que involucra pues a la importación, ¿ok? Justamente el día de ayer enfocamos mucho el hecho de poder trasladar o mejor dicho dejar esa importación empírica a la cual estamos acostumbrados y de pronto pues comenzar a darle más profesionalismo a todas las tareas que involucran la importación como tal. Entonces, definitivamente el día de ayer dejamos en claro y nos dimos pues la nueva idea de que la importación es parte de las diferentes tareas que nosotros nos enfocamos. Justamente nosotros venimos aquí para desarrollar pues estrategias para poder pues generar rentabilidad en los procesos de importación que yo realice como empresa. Porque si de pronto solamente me enfoco en ser una empresa importadora asumiendo que mi tarea principal y mi única tarea es justamente importar, estamos pues teniendo una perspectiva errada respecto a lo que involucra importar. La importación como tal no tiene que caminar sola, la importación como tal tiene que caminar en conjunto con diversas disciplinas que de alguna u otra manera van a ayudar a ustedes como empresarios a justamente pues a encontrar esa plenitud que buscan como organización, como empresa como tal. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a tocar un tema que muchas veces resulta incluso confuso. Muchas veces no tenemos claro y no terminamos entendiendo cuáles son pues los principales términos que se usan en el comercio exterior y muchas veces también no entendemos cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos como compradores que somos en este caso, porque en este segmento del comercio exterior la posición que nosotros ocupamos es la de ser un comprador pues a nivel internacional. Ok, chicos, entonces el día de hoy vamos a tocar el tema de aquellos incoterms, pero no vamos a definirlos, no solamente vamos a ver un tema teórico, sino que lo vamos a acercar lo más próximo a la realidad y en donde nos vamos a enfocar básicamente es saber del total de Incoterms cuáles son los que realmente más se usan. En esos que más se usan es donde nos vamos a enfocar. ¿Ok? Y a lo que yo quiero decirles que dentro de la teoría, dentro de los libros van a haber muchos tipos de Incoterms. Es como si en algún momento vamos a hablar de contenedores, por ejemplo, y vamos a encontrar N cantidad de tipos de contenedores. Pero la realidad es que te invita a trabajar con cierta cantidad de Incoterms, con cierta cantidad, con esta analogía que hago de contenedores, que justamente te va a servir para aplicarlos realmente en tu día a día. Entonces, la finalidad de la sesión de hoy termina siendo que no es que de pronto vas a memorizar o vas a, pues, a conocer el concepto de todos los Incoterms, sino que te vas a enfocar puntualmente y vas a terminar la sesión manejando aquellos Incoterms que realmente te van a servir en tu día a día a ti como importador. Entonces, bajo esta premisa, vamos a empezar la sesión de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre aquellos Incoterms que son los más importantes y que son los más utilizados en el rubro de la importación. Antes de que nosotros comencemos, porque definitivamente tenemos que de alguna otra manera tocar un poco de teoría, pero lo vamos a hacer lo más sencillo, lo más coloquial posible para que todos podamos entendernos, porque tenemos que colocarnos en la posición de aquellos que quizás nos están escuchando y por primera vez inclusive escuchan estos términos. Entonces vamos a partir desde ese punto, vamos a partir desde esa situación y vamos a ir escalando poco a poco en estos términos, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos estos conceptos, tenemos que entender también por qué surgen, ante qué situación surgen. Y es que definitivamente cuando el comercio exterior comienza a internacionalizarse entre diferentes países, lo que sucede es que de alguna otra manera
comienzan a surgir, sí, es cierto, mayores compras, ventas internacionales, pero comienza a desatarse la informalidad. ¿Por qué? Porque básicamente cada país ejercía sus propias leyes, cada país ejercía sus propias condiciones de compra-venta internacional, entonces no permitía que se maneje un lenguaje estandarizado, no permitía que las leyes, por decirlo así, los requisitos o procedimientos que se manejaban entre un comprador y un vendedor entre estos dos países se pueda manejar o replicar en otro. Esto aunado puntualmente a que como importadores tenían el problema muy grande de la barrera del idioma. Básicamente lo que se generaba era muchos cabos sueltos, ¿ok? Ponte tú en una situación de que desde este momento, inclusive, tú intentas contactar con algún proveedor chino, algún proveedor europeo, definitivamente desde ya tú ya empiezas en una gran desventaja porque no conoces la legislación de aquel país, no conoces el idioma de ese país y por lo tanto, si de por sí es complicado, si de por sí es riesgoso muchas veces generar un acuerdo, generar un documento legal aquí a nivel nacional con algún proveedor tuyo, imagínate lo complicado que sería poder generar un contrato donde establezcan los derechos, donde establezcan las responsabilidades de tú como comprador, pero también de tu vendedor. Entonces, bajo esta situación, bajo este panorama, básicamente comienzan a nacer organismos internacionales que lo que buscaban era pues generar algún sistema que permita estandarizar, que permita unificar la forma de trabajar, la forma de hacer logística internacional entre diferentes países. Entonces, bajo esta situación es que nacen los Incoterms. Y los Incoterms básicamente, chicos, no son más que términos cuyo cada término va a contener cuáles son las responsabilidades y cuáles son los derechos tanto de un comprador como de un vendedor. Y bajo esa premisa es como se va a trabajar cualquier tipo de embarque y se va a poder aplicar en cualquier tipo de país que justamente esté ligado pues a la OMC. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te permite a ti como importador trabajar estos incoterms? Porque tú le encuentras utilidad a las cosas cuando en realidad entiendes para qué sirven y para qué te van a ser útiles. En principio, porque te va a permitir a ti y y a tu vendedor manejar pues un mismo lenguaje. Ok, definitivamente a partir de ahora tú vas a poder realizar alguna negociación comercial con cualquier proveedor de cualquier país, sin la necesidad, sin la preocupación de asumir que el idioma va a ser una barrera que de pronto te pueda hacer caer en algún error. Entonces, estos Incoterms lo que hacen es justamente intentar de que tanto un comprador como un vendedor manejen de manera literal, pues, un mismo idioma, ¿ok? ¿Qué te permite el Incoterm? Lo que va a hacer es delimitar, ¿ok? Aquí ya no existe una legislación de cierto país y la de otra. No se confrontan ambas leyes, sino lo que va a suceder es que aquí se van a definir cuáles son los riesgos, cuáles son las responsabilidades y con el simple hecho de acogerse a estos Incoterms, ambas partes, ¿ok? Porque esto es un acuerdo bilateral en su mayoría de casos, básicamente pues se define y se aceptan cuáles son las responsabilidades y cuáles son los derechos. ¿Qué más te permite? Te permite a definir correctamente tus precios. Profesor, ¿cómo me ayuda eso? Esto justamente y este punto es muy importante porque lo vamos a llevar a la práctica el día de hoy. Y es que definitivamente a ti como importador te interesa mucho definir cuál es el precio al que tú vas a comprar ese producto que tú estás trayendo desde algún país en el extranjero. Entonces, definitivamente, imagínate si tú le dices al proveedor, véndeme este producto, véndeme estas maquinarias en específico y por favor calcúlame el costo, incluyendo el transporte hasta tal ciudad o incluyendo el transporte hacia el puerto de origen o hasta que esté en alta mar. Imagínate los precios cómo variarían. Imagínate también tú cómo podrías
considerando el tema del problema del idioma, cómo tú tendrías la capacidad y la seguridad de haberle transmitido correctamente que lo que tú quieres que te detalle en la factura es ese costo que te involucre todo lo que tú estás pidiendo. Entonces, los Incoterms a ti te ayuda en un solo término decirle a tu proveedor lo que él quiere. Si el Incoterm es FOC, el proveedor tiene clarísimo qué es lo que tú quieres. Si el Incoterm es FR, tiene clarísimo qué es lo que tú quieres. Y justamente estamos mencionando estos Incoterms y lo vamos a ver a detalle a continuación. Como les decía, este enfoque, este uso de los Incoterms lógicamente ayuda a disminuir el problema de la diferencia de los idiomas, pero también te ayuda a estandarizar los lugares y las distancias. Imagínate que tú como eh, importador contactas a un proveedor europeo y ese proveedor europeo te cobra un cierto costo, pues desde su almacén hacia el hecho de poder colocar la mercadería en el puerto de ese país, que no necesariamente va a ser la misma distancia de colocar pues un producto de un almacén en China hacia su puerto, ¿ok? Porque definitivamente las distancias entre los diferentes puertos y los almacenes de China son pues ciudades más grandes, es un país mucho más grande, ¿ok? Entonces, bajo esa situación, lo que te permite a ti los Incoterms es justamente estandarizar distancias, estandarizar precios, estandarizar responsabilidades. En general, lo que hace es unificar y básicamente tener un solo idioma en el comercio exterior. Entonces, en resumen, ¿ok? Y a manera de cómo yo lo definiría personalmente, los Incoterms básicamente es el idioma único por el cual un vendedor y un comprador pueden ejercer una operación de comercio exterior de manera exitosa. Entonces, si tú me dices, profesor, ¿cómo es que yo podría generar una correcta negociación? Porque aquí hoy día, chicos, nos vamos a olvidar totalmente de lo que hablamos ayer. Vamos a olvidarnos de los agentes de aduana, vamos a olvidarnos de los puertos, vamos a olvidarnos de los depósitos extraportuarios. Hoy día solamente enfócate en tú como comprador y tu vendedor. Solamente existen esas dos partes, ¿ok? Entonces, definitivamente para que tú puedas lograr una negociación exitosa, porque antes de generar o el prerequisito para que tú obtengas una compra exitosa es haber generado una negociación exitosa. Entonces, profesor, yo para esa situación de pronto tendría que prepararme demasiados años, tendría que estudiar leyes, tendría que estudiar derecho internacional. Definitivamente si lo haces, básicamente vas a ser un especialista, ¿ok? En este tipo de servicios y lógicamente vas a poder brindar asesoramiento a empresas. Pero si tú lo que estás buscando es justamente empaparte y como importador conocer cuáles son los elementos necesarios, como les dije ayer, no básicos, porque lo básico no se aprende aquí, sino que se aprende lo necesario, lo fundamental para poder lograr algo exitoso. Entonces, bajo esa premisa, definitivamente la clave para que tú logres una negociación exitosa es que uses los Incoterms. Y para que tú uses los Incoterms, tienes que saber entenderlos, porque sabiendo, entendiéndolos, tú vas a definir cuál es el Incoterm que mejor se ajusta a tu realidad. Pues los Incoterms no lo define el mercado. El Incoterm no, porque de pronto tú ves a un eh, compañero que está importando y usa ese Incoterm en específico, necesariamente tenga que aplicar a tu empresa. Yo dentro de mi experiencia siempre asocio el uso de los terms según la capacidad, según el ciclo de vida que tenga la empresa. Conforme tú vas a ir creciendo como empresa, vas a tener la capacidad de acogerte a Incoterms que de pronto cubra o incluya una logística más sofisticada, más completa. Pero el día de hoy vamos a ir paso a paso y vamos a conocer cuál es el Incoterm que tú de pronto como importador podrías usar, a cuál podrías apuntar cuando estás en crecimiento y cuando ya estás en una madurez como empresa, a cuál deberías apuntar. Entonces, básicamente, chicos, ya tenemos muy mapeado y ya de esta manera hemos entendido la razón de ser de los Incoterms. Acá solamente les dejo una información muy
histórica, ¿ok? Básicamente, pues, te comienza a hablar y te comienza a hacer mención de los diferentes problemas que habían justamente en principios del siglo XX, que era básicamente lo que hemos hablado, pero lo hemos hecho de una manera más coloquial, ¿ok? Y lo que sí me gusta resaltar aquí es que los Incoterms son creados justamente bajo la Cámara de Comercio Internacional o la ICC, y esta organización lo que hace es justamente ver lo que hemos conversado. Ellos son los que detectan justamente pues este tipo de problemas y lo que buscan es darle una solución. Y la solución básicamente es la creación de los Incoterms. Distintas versiones de Incoterms han salido porque los Incoterms son básicamente archivos, son informes que aplican a diferentes versiones y actualizaciones de los mismos o de los previos informes emitidos anteriormente. Entonces, los primeros o la primera versión de Incoterms que sale es en 1980. Posteriormente tenemos en 1990, en el 2000, en el 2010 y en el 2020. Profesor, ¿y yo podría acogerme a cualquiera de ellos o solamente tengo que acogerme al Incoterm 2020, que es el más reciente? En realidad, tú como importador bajo libre decisión con tu comprador, con tu vendedor, perdón, podrías tú hacer el uso de cualquiera de estas versiones, siempre y cuando ambas partes, lógicamente, se encuentren de acuerdo. ¿Cuáles son los Incoterms o cuántos son? Son 11. ¿Ok? No hay más. Y la diferencia es que muchos de ellos son marítimos y algunos otros son intermodales. Y eso lo vamos a ver a continuación. Y profesor, y dentro de la importación, ¿cuáles son los Incoterms más usados? Es el export, es el FOB, es el CFR y es el CIF. Estos últimos 2 minutos donde yo he hablado tiene mucha información dispersa, ¿ok? Y que de pronto se te puede complicar en el entendimiento, pero lo vamos a ver en breve y lo vamos a aprender a más detalle para que al terminar la sesión todos sepamos pues a qué estamos haciendo referencia. Entonces, los Incoterms intermodales, que es la primera clasificación que existe, van a ser aquellos términos que tú vas a poder aplicarlos, sea cual sea el tipo de transporte que tú uses. Entonces, podemos definir una primera variable, la cual es el tipo de transporte. Según el tipo de transporte que tú vas a usar, justamente se van a aplicar ciertos tipos de Incoterms, ¿ok? Pero también teniendo en cuenta que el transporte más usado para la importación, al menos, es pues el tema pues del flete marítimo, ¿ok? El transporte marítimo. Profesor, ¿y puedo trabajar con un flete aéreo si es que de pronto yo lo considero así? Sí, definitivamente puedes hacerlo, pero como ayer yo te venía comentando, una de las claves principales para hacer una importación exitosa es justamente la programación, la proyección y el manejo del tiempo. Entonces, si tú importas con una proyección anticipada de qué o qué necesidad existiría que de pronto tú tengas que hacer una importación aérea por urgencia versus una importación marítima que te podría resultar 5 veces menos lo que de pronto tú estás pagando por una urgencia. ¿Ok? Entonces, dentro de los Incoterms intermodales tenemos al Exworld, tenemos al FCA o Free Carrier, tenemos al CPT, que es Carrier Pay 2, tenemos al ZIP, que es Carriage and Insurance Pay 2, el DPU, Delivery Can Place and Loaded, DAC, Delivery Can Place, y el DDP, Delivery Duty Paid, ¿ok? Entonces, estos Incoterms son justamente los que los vamos a revisar a continuación, pero a manera de preámbulo, quiero que justamente observemos este cuadro que estamos compartiendo a continuación, donde nosotros en esta primera línea vamos a ver pues al vendedor, que justamente él es el exportador, y por otro lado vamos a ubicarnos nosotros, que somos los importadores, ¿ok? Entonces, hay diferentes grupos de Incoterms. Vámonos más a la izquierda, ¿ok? Que es básicamente este grupo que podría decir lo que está en color azul. Tenemos que entender que mientras que más nos acerquemos a la derecha, ¿ok? Donde estamos nosotros, se adquiere más responsabilidades, pero quien los adquiere es nuestro vendedor, ¿ok? Pero mientras más nos acerquemos
al lado izquierdo, las responsabilidades de la carga, del traslado, de la cobertura de la carga, van a recaer sobre el importador. Entonces, a mí como importador, bajo esta premisa, ¿qué es lo que me va a convenir generalmente? Lo que más me va a traer como conveniencia es lógicamente estar desde este lado. Desde este lado, pues, desde este lado izquierdo, ¿ok? Porque básicamente lo que yo estoy haciendo es delegándole al exportador, al vendedor, que él se encargue de poder colocar la carga lo más cerca a mi almacén, lo más cerca al puerto. ¿Ok? Entonces, mientras que el exportador más se acerque a mí, más responsabilidades va a tener. Por ejemplo, aquí tenemos un export, ¿ok? Donde básicamente, pues, lo que te dice aquí es que la carga se coloca o se entrega en el local del vendedor, ¿ok? Entonces yo de pronto voy a tener que ir a recoger esta carga. Entonces yo de pronto no me interesa o no me resulta útil tomar este tipo de Incoterms a menos que sea necesario, a menos que esté creciendo como empresa. Ahorita vamos a ver sus beneficios y vamos a ver también las consecuencias, ¿ok? Entonces, parte todo de en qué situación yo me encuentre como empresa. Si seguimos avanzando hacia la derecha, vamos a encontrar pues algunos Incoterms como el FCA, como el FAS, como el FOC, que son Incoterms que tratan de decirte, oye, yo como vendedor te voy a vender a ti, Anthony, mi carga, tú que eres importador, pero voy a poner la carga en algún lugar lo más cercano al puerto. Desde lo más cercano hasta el puerto. Pero si de pronto tú te consigues un vendedor que está mucho más preparado, es un vendedor mucho más sofisticado, ya no solamente te va a poder ofrecer el valor de la carga, sino que incluso se puede ir a este grupo donde incluso te puede ofrecer el flete marítimo. Entonces, por ende, tú tienes menos tareas porque ya no vas a tener que buscar, ¿ok? Una línea naviera, sino que este exportador o tu vendedor va a tener la capacidad de ofrecerte, pues, eh, servicios más completos. Si te sigues acercando hacia la derecha, es decir, hacia el lugar donde tú estás, el vendedor ya no solamente te va a ofrecer un flete, sino que de pronto te va a ofrecer un flete y encima va a asegurar tu carga. Y si seguimos llegando, seguimos viendo los Incoterms que ya están más cerca, justamente en el lado de nosotros como importadores, vamos a ver que estos vendedores van a tener incluso la capacidad hasta de nacionalizar nuestra carga y dejarlo dentro de nuestro almacén. Es decir, que estos vendedores que hemos contratado tienen una logística internacional sofisticada, muy bien trabajada, porque incluso son capaces de manejar la logística dentro de nuestro país. Entonces, este cuadro termina siendo un preámbulo, como les digo, para lo que vamos a ver. Cuando ustedes quieran repasar, en realidad van a ver mucha información. Si ustedes de pronto entran a Encontrar 2020, van a encontrar diferentes informaciones. Pero siempre he considerado que un gráfico te permite un poco entender a más detalle cómo es que se viene trabajando. Y considero que este gráfico es uno de los tantos que te va a ayudar a ti a entender. Entonces, siempre ten esta información a tu mano. Si es que estás empezando, trata de imprimirlo. Es un consejo muy sencillo porque te va a ayudar a tomar decisiones. ¿Ok? Decisiones en base a lo que tú necesitas. Y eso lo vamos a ver a continuación. Luego de ello tenemos aquellos Incoterms que son los marítimos. ¿Y qué quiere decir? Que son Incoterms que solamente los vas a poder aplicar dentro del ámbito marítimo. ¿Cuáles son ellos? El FAS o el Free Alongside Ship, el FOB, el Free On Board, el CFR, el Cost and Freight, o el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight. En este cuadro que estamos viendo, básicamente es la información que hemos estado trabajando, pero lo vemos más que todo desde el punto de tu vendedor, ¿ok? Y te va a servir también, porque una vez que tú definas
qué Incoterm vas a trabajar a través de este cuadro, vas a tener aquí más claro qué es lo que va a hacer tu vendedor para poder entregarte el pedido que tú le has comprado. Si de pronto tú le ofreces, si de pronto tú has acordado con él un Incoterm Export, puedes recurrir a este cuadro para solamente recordar de que el vendedor te va a dejar la carga dentro de su almacén. Entonces tú vas a tener que ir hasta su almacén y recoger la carga. Pero si de pronto trabajas con un FOB, vas a percatarte aquí que justamente donde termina este signo de interrogación, aquí en este punto, el vendedor va a dejarte tu carga y lo que viene en adelante pues es responsabilidad tuya. ¿Ok? Entonces vayamos viendo, chicos, que termina siendo importante empezar desde lo más general hacia lo más específico, porque eso finalmente es lo que va a terminar definiendo qué es lo que tú necesitas como empresa. Y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que realmente pues es realmente muy utilizado o lo más usado dentro de la importación. Hemos visto, chicos, que hay 11 Incoterms, pero la realidad, ustedes que nos están escuchando y que tienen un interés de empezar a importar, empiecen por lo que más se usa dentro de la importación. ¿Por qué saturarnos si es que no entendemos las cosas más esenciales que se usan en el día a día? Y justamente una de ellas es conocer cuáles son los Incoterms que son más usados dentro de la importación. Y uno de ellos es el export, el segundo es el FOB, el tercero es el CFR y el cuarto es el CIF. Entonces, son estos 4 Incoterms. Lógicamente vamos a hablar de todos, pero vamos a ponerle más casuística a estos 4 casos porque realmente nos van a definir. Y lo pongo como una pirámide porque en realidad el uso de estos Incoterms yo realmente lo relaciono muchísimo a cómo es que se encuentra actualmente tu empresa. ¿Ok? Entonces, mientras que tú más crezcas, poco a poco, sin darte cuenta, vas a ir solicitando proveedores que tengan mejor calidad o mejor capacidad para manejar una logística mucho más internacional, mucho más compleja, mucho más sofisticada. En cambio, cuando tú empiezas, vas a considerar proveedores que de pronto quizás también son proveedores que no tienen mucha experiencia, pero cuando tú vayas creciendo como empresa, te vas a ir rodeando de stakeholders que tienen más experiencia en el comercio exterior, en la venta internacional. Por ende, es muy probable que tú pases de un Incoterm a uno más usado. Y no solamente tiene que ver mucho la eh, experiencia, sino que con el transcurso de los años, con el transcurso de la experiencia, tú vas a empezar a ganar confianza con tu proveedor. ¿Por qué? Porque la idea de importar, chicos, y esto es un tip que ustedes tienen que apuntar y ponerlo en práctica, consiste en hacer la mayor cantidad de compras posibles con una cierta cantidad de mismos proveedores. ¿Por qué? Porque ese proveedor que le compraste una, dos, tres veces, de alguna otra manera lo vas a ir fidelizando e incluso podrías pues comprarle o comprometerle exclusividad de tus productos con ellos y por lo tanto ir consiguiendo precios más bajos conforme generes nuevas órdenes de compra con mayores volúmenes. ¿Ok? Entonces, eso a ti lo que te va a ayudar es justamente a tener confianza y poco a poco tu proveedor te va a ir ofreciendo Incoterms que son más sofisticados y definitivamente a ti como importador te va a ayudar. Entonces, empecemos con el primer caso, chicos, el Export o también conocido como EXW. ¿Ok? A continuación vamos a ver una gráfica, lo considero muy didáctica. Vamos a ver por un lado el lado derecho donde estamos nosotros como importadores. Tenemos la intención pues de importar, vamos a imaginarnos que queremos importar pues marcos o cajas, ¿ok? De cartón, de madera, porque vamos a usarlo en algún empaque para algún producto en específico. Entonces, bajo esa premisa, nosotros hemos contactado a nuestro proveedor y llega la hora del cierre de negociación. Profesor, ¿cómo negocio? ¿Cómo le digo de que necesito esto, este producto en un lugar en específico? ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, vamos a analizar el término export. ¿Qué te dice el export? Si tú dices, profesor, yo he negociado
en términos export con mi proveedor, lo que tú le estás diciendo al proveedor es que básicamente solo le estás comprando el producto. Y lo que le estás diciendo es de que tú vas a asumir toda la logística, incluso la logística que está aquí en este país donde tú estás comprando. Resulta ser importante o resulta ser correcto trabajar bajo esto, es un sí y es un no a la vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente con este Incoterm lo que va a hacer este vendedor es prepararte tu producto, enviarte tu factura, tú vas a pagar probablemente un porcentaje de la factura y lo que va a hacer pues el exportador o el vendedor es llamarte y decirte, oye Anthony, tu carga está lista, por favor envía tu transporte a que recoja tu carga. Entonces, la gestión logística y el estrés logístico que vas a generar a la empresa va a recaer justamente sobre ti. Porque tú ya no solamente te vas a tener que enfocar, perdón, tú ya no solo te vas a tener que enfocar en la logística que vas a tener que hacer una vez aquí en Perú cuando tu carga sea descargada. El proceso de nacionalización, el proceso de direccionamiento, el traslado de tu carga a tus almacenes, sino que vas a tener que contratar a un agente de carga, por eso que ayer conversábamos, para que se encargue de recoger la carga del almacén del exportador, del vendedor, y trasladarla al puerto, colocarla sobre un buque y que esta carga viaje hasta Perú. Toda esta operatividad es bajo tu responsabilidad. Desde que tú recoges esta carga desde el local del exportador, de tu vendedor, tú ya tienes la responsabilidad y el riesgo directo de todo lo que le pueda pasar a la carga. Profesor, ¿y es factible? Es factible en ciertos casos, ¿ok? ¿Y cuáles son estos ciertos casos? Cuando de pronto tú eres una empresa que ya está posicionada, que ya está creciendo y de pronto ha conseguido en el camino algún nuevo proveedor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos mucha suspicacia sobre lo que puedan hacer estos proveedores. Entonces, como yo ya he crecido, seguramente en el camino me he ido rodeando de stakeholders, de agentes de carga que tienen oficinas propias en este puerto de origen, que manejan muy bien el mercado, que conocen el mercado, que conocen a la logística y no lo tercerizan. Entonces yo le digo, oye, agente de carga, siempre hemos trabajado otros incoterms más sofisticados, pero puntualmente, como este es un proveedor nuevo, por favor, quiero que trabajemos con Xword porque quiero asegurarme que tú mismo lleves el contenedor vacío a sus almacenes y verifiques que realmente lo que me ha mandado por fotos, lo que me ha mandado en una lista de empaque, realmente sea lo que está ingresando a ese contenedor. Entonces, si lo vemos desde ese punto, definitivamente a nosotros como importadores nos ayuda el Xword, porque vamos a verificar que antes de que el contenedor sea cerrado, a través de mi agente de carga, asegurarme que efectivamente pues esa carga es la que me están vendiendo. En resumen, que no me estén vendiendo gato por liebre, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa funciona. Pero si tú eres una empresa, si tú eres un importador que recientemente está empezando, ¿ok? No lo veo recomendable que lo hagas. Uno, porque no tienes la experiencia suficiente ni siquiera como importador, porque es la primera vez que estás importando y por lo tanto tu estrés laboral es muy grande, ¿ok? Tu preocupación es muy grande. Y encima vas a apostar por hacer una logística, si ya con la logística a nivel nacional todavía la desconoces, estás también saturándote, asumiendo la responsabilidad de la logística en el punto de origen. Entonces, en ese momento, donde tú como empresa recién estás naciendo, ¿ok? Todavía no tienes proveedores, todavía no tienes agentes de carga muy sofisticados, probablemente te cruces como en cualquier negocio, con stakeholders que de pronto no brinden un buen servicio, que pues no, el servicio que te ofrecieron no sea el real al momento. Entonces vas a tener todo un dolor de cabeza simplemente por el hecho de intentar trasladar esta carga hacia el puerto de origen.
he visto muchos importadores que ha pasado un mes y recién después de un mes han podido trasladar la carga desde el almacén del vendedor hacia el puerto de origen. Y todo esto sucede, ¿por qué? Porque de pronto su agente de carga no tenía las oficinas en ese puerto de origen, no conocía el mercado, no daba con la dirección, no había forma de tener contacto directo con el vendedor. Entonces, con esa figura, definitivamente a ti como importador te generaría un gran dolor de cabeza. ¿Ok? Profesor, pero si igual soy importador nuevo, me sirve validar pues la información. Mejor trabajo a export porque también me serviría asegurarme que realmente me está vendiendo la carga correcta. Pero para estas cosas es preferible que abones a una empresa certificadora que se encargue de asistir, que se encargue de dirigirse a la empresa de este vendedor y verificar que efectivamente están ingresando la carga distinta. ¿Cuánto es el costo? Supera los 600, va entre los 600 a 800 dólares. Es un número que se los lanzo, pues, porque va a variar dependiendo del tipo de carga. Pero es mucho más recomendable que contraten a un tercero que verifique la carga cuando tú recién estás iniciándote como empresa, como importador, a de pronto en tu primera experiencia lanzarte por asumir el manejo de toda la logística. Profesor, pero mi agente de carga lo va a hacer, yo no lo hago. Sí, pues lo va a hacer, pero ¿bajo qué? Bajo tu tutela, bajo tu seguimiento, ¿ok? El agente de carga te va a preguntar muchas cosas que de pronto tú no conoces todavía. Y si tú no lo conoces y encima este stakeholder no tiene los contactos, no tiene las oficinas en este punto, tu operación va a ser pues caótica. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo recomiendo esto? Para empresas que ya están creciendo y que de pronto quieren revalidar la información con aquellos proveedores que recién están captando. Para importadores nuevos no se los recomiendo. El FCA, ¿qué es lo que te dice? El FCA Free Carrier es algo parecido, muy parecido al export. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es que el vendedor ya no va a dejar la carga dentro de tu almacén, sino que va a acordar de pronto con tu agente de carga. ¿Ok? Porque tú igual vas a contratar un agente de carga para que haga la logística en el puerto de origen y van a coordinar un punto en específico donde básicamente pues se va a recoger la carga. Y en ese punto en específico, que generalmente son zonas muy cerca pues, o este punto que se concreta son zonas muy cerca al almacén del vendedor, básicamente allí es donde se recoge la carga. Entonces, si tú me dices, profesor, entonces ¿me sirve el FCA? Bueno, no, porque desde mi experiencia, si vas a terminar recogiendo la carga dentro del punto de origen, ni siquiera en el puerto, ni tampoco dentro del almacén, sigue trabajándolo como export. ¿Ok? Entonces, el FCA termina siendo, pues, cuando de pronto tienes un agente de carga que tiene un almacén específico allí y de pronto pues el vendedor se anima a trasladar esa carga, a hacer un viaje corto y dejarlo en ese punto, en ese almacén, pero va a terminar inflando relativamente tu precio, el valor de tu producto innecesariamente, ¿ok? Entonces, ¿para qué incrementar? Porque recuerda que este traslado, ¿ok? De esta carga, esta pequeña distancia, el vendedor lo va a incluir dentro de tu producto, dentro de tu factura. Entonces no termina siendo interesante. Bajo esa situación, mejor contrata un agente de carga que vaya directamente a la empresa del vendedor. ¿Ok? El FAS o el Free Alongside Ship. ¿Qué Incoterm es? Es un Incoterm que tampoco del todo lo sugiero porque en breve vamos a revisar uno que es mucho más interesante porque te dice, ok, en este caso, tú al usar el Incoterm Fast, lo que va a hacer tu vendedor es no solamente prepararte tu carga, ¿ok? Sino que va a trasladar la carga hacia el puerto y lo va a poner al costado del buque. Profesor, ¿a qué se refiere con colocarlo al costado del buque? Va a trasladar tu carga, lo va a ingresar al puerto y en ese momento donde se coloca la carga antes de ser subida a la nave donde va a viajar, allí es donde acaba su responsabilidad y allí es donde te entrega el bien y allí es donde se traspasa también el riesgo. Lo que suceda desde este punto en adelante termina siendo responsabilidad tuya como importador. Profesor, y esta opción es interesante, se acerca a lo interesante.
se acerca a uno de los Incoterms que son los más usados, pero no termina siendo recomendable porque falta ese plus adicional para finalmente pues recomendártelo y decir, sí, efectivamente este es un Incoterm que tú deberías de usar. Entonces, ante esta situación surge, justamente lo resalto con una estrella, porque todos los que resalto una estrella, por cierto, son justamente los que más usamos, ¿ok? Entonces, en el caso del FOC, sí es un Incoterm más completo y, por decirlo así, es el Incoterm en realidad más usado a nivel de importación, de comercio internacional. ¿Por qué? Porque tú al negociar un Incoterm FOC, lo que estás haciendo es de decir al cliente, oye cliente, dentro de mi factura, por favor, colócame un precio de venta que incluya el valor de la carga, pero que también dentro de esa cantidad de productos que estoy comprando se prorratee los gastos que se en puerto de origen, producto de qué? Producto de que tú como vendedor contrataste a tu propio agente de aduana, a tu propio agente de carga para que traslade la carga y lo ingrese a tu puerto. Y no solamente lo ingrese al puerto, sino que lo coloque sobre el buque. Y una vez que la carga está colocada sobre el buque, en ese momento el vendedor te transfiere la entrega del producto, pero también te transfiere el riesgo que pueda enfrentarse este mismo producto. Entonces, vayamos viendo, chicos, que comparado con el FAS, definitivamente el FOB tiene mucho más sentido. Porque lo que tú estás logrando es comprar una mercadería donde ya tú te aseguraste que tu producto va a ser colocado sobre la nave. Todo lo que pase desde antes o desde antes que termine de colocarse sobre la nave hacia atrás, todo lo que pase a ti corre a cuenta, a responsabilidad directa de tu vendedor. Entonces, este es el Incoterm que yo te sugiero trabajar cuando tú recién vas a empezar a importar. Aquellos que nos están escuchando, este es el Incoterm, chicos, que ustedes tienen que empezar como base, porque ustedes están evitando todo este estrés laboral que les podría generar manejar la logística internacional en el punto de origen. Entonces, lo que estás haciendo al comprar una factura FOC es básicamente comprando incluso ya el servicio logístico que está haciendo tu vendedor. Y lo único que tú vas a hacer es, lógicamente, pues esperar que la carga llegue y hacer todo el pago de agenciamiento de aduana, de temas tributarios, etcétera, etcétera, y todo lo necesario para poder liberar tu carga y que llegue a tus almacenes. Entonces, realmente para aquellos que estamos empezando, el FOC es la mejor opción. En el caso del CFR, chicos, el CFR termina siendo un FOC más el flete. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el vendedor ya no solamente te ofrece colocar la carga sobre el buque, sino que encima te ofrece un flete. Pero este flete no es que de pronto tú no lo vas a pagar, lo vas a terminar pagando, ¿ok? Sino que lo que va a hacer el exportador es decirte, ok, yo te ofrezco un flete porque de pronto soy un proveedor más rankeado y de pronto tú como importador le has ofrecido unos fletes que no son tan interesantes, pero el proveedor tiene mejores fletes. De pronto tu flete de China a Perú era 200 y tu proveedor te contó que era 100. Bueno, pues es una muy buena opción para ti. Te estás ahorrando $100 en el flete. Pero no es que el exportador te va a pagar el flete gratis. Él lo va a pagar a la línea, correcto. Pero en tu factura, él te va a detallar y te va a refacturar ese monto del flete. Entonces, en la factura tú vas a encontrar el valor FOB de la carga y debajo el flete de exportación. Entonces, ¿es importante trabajar esto? Sí, porque ya tú como empresa madura vas a ir creciendo y tu proveedor te va a ir ofreciendo mejores fletes. Recuerden lo que les dije ayer, los fletes mejores, con mejores niveles son los que manejan los exportadores, en este caso los vendedores. Nosotros como importadores desde este lado no tenemos mucho poder de negociación. ¿Ok? En cambio, el proveedor siempre probablemente te ofrezca mejores tarifas. El CPT es básicamente cumple la función intermodal y aplica tal cual el CFR. ¿Ok? En cambio, el CIF
es una opción muy relevante, muy importante, porque básicamente lo que te dice es, oye, tú ya eres una empresa mucho más grande, de pronto estás importando volúmenes más inmensos, empezabas importando con este proveedor $100, no sé, pues $5,000 y ahora estás importando $100,000, ¿ok? Entonces, esta dimensión, este valor de la carga merece estar asegurado. Entonces, bajo esa premisa, tú contratas a un proveedor que ya no solamente te coloque la carga sobre el buque, sino que aparte de asumir el flete, también te ponga una póliza de seguro. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, tú empiezas a trabajar con un proveedor mucho más sofisticado. ¿Ok? ¿Cuándo se recomienda hacer eso? Uno, cuando alcanzas la madurez como empresa, y dos, cuando tienes un proveedor muy confiable. Nunca, chicos, acepten un Incoterm SIF de un seguro de un proveedor chino que recién conoces, por ejemplo, de un proveedor de cualquier mercado internacional, y que de pronto la póliza que te ofrece no tienes ni idea de dónde es esa póliza. ¿Ok? Por eso que surgen muchas veces los reaseguros, donde de pronto trabajaron con CIF y le entró la duda al importador peruano y contrató un nuevo seguro propio porque esa empresa ni la conoce ni va a tener contacto. Entonces mi recomendación es que antes de que tú contrates un término y un Coter CIF, asegúrate que tu proveedor te ofrezca una póliza de una empresa que sea reconocida a nivel internacional. El SIF es básicamente lo que hemos trabajado con el SIF. La única diferencia es que es aplicado a nivel internacional y básicamente es usado para el tema aéreo. Pero aquí ya vamos a entrar un poco ya más a detalle sobre algunos Incoterms que, si bien no son muy usados, son generalmente usados por los courier, ¿ok? Porque básicamente esto aplica más para temas aéreos, porque si ustedes se dan cuenta, en algún momento han recibido una carguita de importación por un Olva, por un DHL en específico, entonces a ustedes lo llaman y le dicen, oye Antonio, mira, tengo esta carta de importación, falta pagar algunos derechos aduaneros muy mínimos, págalos y me dices dónde los dejo, en qué lado, en qué domicilio. Generalmente esto es aplicado por temas aéreos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace tu vendedor es llevar tu carga hacia algún lugar acordado en destino, ¿ok? Y en ese lugar acordado se transmite el riesgo y la entrega. Pero sí se deja en claro de que el costo de descargar que se genere de descargar la mercadería, eso sí no lo cubre tu vendedor, lo cubres tú. Por eso que esta imagen te va a ayudar muchísimo a entenderlo. En cambio, el DPU te dice, sí, bueno, yo te voy a enviar tu carga por aéreo, por decirlo así, lo vamos a dejar en un punto en específico y en este caso sí te voy a cubrir el costo que se genere por los servicios de descarga. Lógicamente que todos estos servicios no son gratis, ¿ok? Todo esto va a ir detallado y todo va a ir sumado a tu factura. ¿Qué podemos decir? Que lógicamente un precio en factura va a ser mucho menor que un precio CIF en una factura de compraventa internacional. Finalmente, el DDP es una opción y justamente como les decía, muy cercano a los servicios de HL, de TNT, etcétera, porque básicamente lo que hace es que incluso a ti, el exportador incluso paga todos los derechos de aduana generados, ¿ok? Nacionaliza la carga y todos esos costos lo asume él, lógicamente para luego refacturarte, pero lo que sí no incluye es la descarga del producto. Ok, chicos, entonces con esto, esta lámina finalmente termina siendo meramente informativo, ok, muy informativo. eh, y básicamente lo que yo les vengo diciendo es, chicos, aprovechemos este cuadro que les comparto aquí. ¿Ok? Lo que se usa en el día a día realmente termina siendo estos cuatro Incoterms. Xword aplíquenlo para cuando ustedes como empresa tengan una madurez suficiente que les permita, con fines de asegurarse de que el proveedor les está vendiendo una carga correcta o la carga verídica, ustedes van a hacer un seguimiento de alguna otra manera desde puerto de origen, desde la logística, desde la visita de su agente de carga a la oficina, al almacén del vendedor,
Pero si ustedes van a empezar por primera vez, yo no los invito porque van a generar un estrés muy complicado que de pronto no los motive o no los fomente a seguir importando a futuro porque van a ver muy complejo, van a ver muy lejana la operación. Para aquellos que de pronto recién están empezando, termina siendo vital para poder pues trabajar con FOC, porque definitivamente te ahorras la gestión en origen, te ahorras en términos de tiempo, porque el costo lo vas a ver dentro de tu factura, ¿ok? Pero básicamente es eso. Giancarlo nos dice, buenas noches, las diapositivas pueden volver a mandar. Sí, Jan, no hay ningún problema. En realidad, el asesor comercial de Camex, quien nos está escuchando, seguramente se los va a compartir en el transcurso del día de hoy o seguramente mañana, ¿ok? Descuida por ese lado. Entonces, bajo esa premisa termina siendo importante. El CFR ya es algo ya más sofisticado, donde tú ya como empresa ya vas ganando mucha más experiencia, ya importaste 2, 3, 5, 10 contenedores, es hora de compartir fletes, cotizo mis fletes desde Perú y de pronto le digo, oye proveedor, ¿y qué flete tienes con esta línea? Tu flete es mucho menor, bueno, apliquémosle ese flete, ¿ok? Siempre el proveedor va a tener mejores fletes que nosotros, porque como les digo, los exportadores tienen mayor poder de negociación y en este caso el exportador es el vendedor. En el caso del CIF, para resumir, si vas a usar CIF, que tenga sentido, ¿ok? Si vas a usar un CIF para no saber qué póliza te han dado o con qué aseguradora te han dado, mejor no trabajes con CIF. Trabaja con un CFR, que es hasta el flete, o con un foco como tal. Si vas a trabajar CIF, que es lo que hacen empresas grandes, asegúrate que tu proveedor, que ya vienes trabajando mucho tiempo, te ofrezca una póliza de una aseguradora reconocida a nivel internacional. Actualmente hay muchas empresas aseguradoras que son reconocidas a nivel internacional y eso es lo que debes apuntar. Preocúpate que cuando tú adquieras un seguro a través de un CIF que te da tu vendedor, tengas algún contacto, tenga alguna oficina aquí en Perú. Ok, chicos, entonces con esto básicamente hemos terminado la sesión de hoy. Recordarles que nuestras sesiones son los lunes y martes de 10 a 11 de la noche. Nos estaríamos reencontrando pues la siguiente semana, ¿ok? Para continuar con el desarrollo de la clase. La idea justamente es pues hacerlo más sencillo todos los temas que practicamos y para que se haga sencillo justamente tenemos que hablar de casos prácticos, de cosas que suceden justamente en el día a día del importador, ¿ok? Agradecerles por sus mensajes, gracias Diana, gracias Katy, muchas gracias por sus mensajes, gracias Miguel, gracias Tavo, ¿ok? Agradecerles chicos y si es que no hubiera nada más pendiente, vamos a proceder justamente pues a, a estar por cerrada la sesión. Aquí les dejo mis comentarios, ¿ok? Les dejo mis comentarios como tal, ¿ok? Y en este caso pues les dejo mis datos. A ver, esperen, por ahí tengo algún comentario creo que adicional, nos dice solamente para no dejar pasar. El FOC en aéreo también es válido. Recuerda, Ian, que el FOC es usado solamente en marítimo, ¿ok? Su equivalente va a depender de lo que tú negocies con tu agente de carga, ¿ok? Porque recuerda que los espacios aéreos no tienen la misma infraestructura y no están tan delimitados por zonas como lo es una infraestructura portuaria. Entonces, bajo esa situación, para eso justamente sale el FCA, para eso sale el FAS, entonces vas a tener que acordar en un punto que puede ser dentro del área, que va a depender mucho de la zona aeroportuaria de justamente este punto en origen. ¿Okay? Entonces, si tú quieres revisar algo similar al FOC, en el caso del aéreo no lo vas a poder usar, porque solamente es aplicado al marítimo. ¿Ok? Vas a tener que aplicar las otras intermodales que justamente se las he mencionado como el FAS, el FCA, etcétera, etcétera. Ok, chicos, entonces básicamente habiendo respondido a tu pregunta, ya no habiendo ninguna más, gracias Jorge, gracias Maricruz, gracias Feliciano, muchas gracias a todos ustedes chicos y nos estaríamos encontrando en una nueva sesión pues la siguiente semana. Muchas gracias chicos, buenas noches, que descansen, un fuerte abrazo.